Ciencia y tecnología para segundo grado. Vamos a la unidad 2, semana 10. En nuestro tomo 1, el tema de esta ocasión es los estados de agregación de la materia. Veamos, todo el universo está formado por materia. En nuestro planeta la materia puede encontrarse normalmente en tres fases o estados de agregación fundamentales. ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Digámoslo: sólido, líquido y gaseoso. Como en otra forma más genérica, por lo menos en el agua, sería el hielo, agua líquida y el humo. El agua es la única sustancia en la naturaleza que se encuentra en estos tres estados de agregación. Ahora intenta responder las preguntas de nuestros amigos. Además del agua que bebes, ¿qué otros ejemplos de sustancias líquidas puedes mencionar? A la leche, la miel, el petróleo, el alcohol, el aceite y jugos naturales como la naranja, sandía, coco, etcétera. Gran parte de los objetos que te rodean son sólidos. Podría mencionar algunos ejemplos. Tenemos la sal, hasta unas semillas, están muchas cosas metálicas, ¿va? Cosas hechas de vidrio, cosas hechas de madera, algunas hierbas, hojas, todo eso. Número 3. Si una sustancia no se puede tocar, ver u oler, significa que no es real. Antes de responder, piensa en el aire que respira. Cosas que no se pueden tocar. Tenemos el humo, las nubes, el oxígeno. El oxígeno está en una categoría que no se puede tocar, ni se puede ver, ni oler. El gas propano no se puede tocar, tampoco se puede ver, pero si se huele es venenoso. El viento no se puede tocar ni se puede ver, a menos que traiga un montón de tierra. Tenemos la luz, no se puede tocar, sí se puede ver, pero no se puede oler, solo se puede ver. Tenemos la neblina, que es otro tipo de humo, solo que este sí emite un olorcito bien raro, como algo quemado. Y tenemos los aromas, que no se pueden ver. Continuamos. Número 4. ¿Por qué puedes beber agua líquida usando una pajilla, pero no puedes hacerlo con el hielo? Porque el líquido se puede succionar, mientras que el sólido no se ajusta al diámetro de la pajilla para trasladarse. El hielo tendremos que picarlo pedacitos o tener una pajilla suficientemente amplia para poder succionar el hielo. De lo contrario, solo los líquidos se ajustan a las pajillas tradicionales. Hay cosas donde se cocina en una estufa de gas. ¿Cómo piensas que llegó el gas a la combustible? Desde el cilindro hasta el quemador de la cocina. Piensa que el combustible fuera sólido como el carbón o la leña, podría llegar de la misma manera a tus observaciones bajo la supervisión de un adulto. Esto no lo puede tocar un niño. El tambo de gas es peligroso. Hablemos del tambo de gas. El combustible está en estado gaseoso y sale a una gran presión del cilindro a la cocina para que te sea usado. Aquí el gas está comprimido, está como apretado, ¿va? Bien reajustado, de modo que cuando sale, sale con una gran presión. Si el gas pasa a estado sólido o líquido, no se podría usar en el cilindro para ocuparse. Como dice la pregunta, como el carbón o la leña, ¿podría llegar a la misma manera? No. La leña está en estado sólido igual que el carbón, va. No se puede ocupar como un tambo de gas, tendría que ocuparse de otra forma, darle fuego a esto y hacer la llama. Creatividad. Fíjate que dice, a pesar de que las partículas parecen esféricas sólidas, en realidad tienen una estructura interna, es decir, partículas más pequeñas dentro de ellas. La materia está formada por
por partículas. Estas son tan pequeñas que no se pueden observar a simple vista. Las propiedades de una sustancia, así como el estado de agregación en el que se encuentran, depende de las interacciones que se establecen entre las partículas que la conforman, los cuales están en continuo movimiento. Te invito a desarrollar las siguientes actividades para que conozca algunos estados de estas propiedades. Así es como que algún día les piden un ejemplo de cómo son las partículas sólidas bien juntitas, apretaditas, que se quieren mucho. Mientras que el líquido, las partículas no mucho se quieren, están un poquito separadas, separadas pero no distantes. En el caso del gas, sí, las partículas están distantes, una cada quien por su lado. Veamos cómo se comportan los sólidos. Vamos a hablar de esto, de los sólidos. Existe una gran cantidad de objetos sólidos que se te rodean, a pesar de que su apariencia es muy diferente, comparten algunas propiedades como lo podremos deducir en la siguiente actividad. Materiales. Tres objetos sólidos como los siguientes: un lápiz, un cuaderno, un borrador o lo que tengas a tu alcance. Vale. No olvides que dice, existen algunos materiales que son más maleables, los cuales tienen la capacidad de comprimirse o aplastarse sin romperse hasta formar láminas delgadas. Procedimiento. Observa cómo se encuentran las esferas que representan las partículas de la fase sólida. Si están bien juntas o separadas. ¿Cómo están? Juntas. Estamos con los sólidos. Acuérdense que las partículas están juntas. Luego toca los tres objetos sólidos que tengas. Presionar un poco y observar si cambian de su forma. No, por lo menos ahorita estoy tocando una madera, no, eso no cambia de forma. Después, bueno, a menos que sea lule, el hule sí cambia de forma. Después coloca en su lugar más alto, como un estante, y posteriormente en un lugar más bajo, como en el piso. Observas de nuevo si ha cambiado su forma. Con lo que has observado de las partículas en la fase sólida y con tu experiencia al manipular objetos sólidos, trata de obtener las conclusiones sobre las propiedades respecto a lo siguiente. Las partículas de la fase sólida están bien juntas o separadas. Bien juntas, como un buen matrimonio. Su forma es definida o cambia dependiendo de dónde se coloquen. Es definida la forma, no cambia. A menos de que quieran dar su buen pencazo. De lo contrario, no cambia. Su volumen, el espacio que ocupan, es definido o cambia dependiendo de dónde se la colocamos. Pongamos que es definida, a menos que la quieran transformar, pero tendría un buen proceso. Pongámoslo que es definida su forma. Ahora vamos con los líquidos. Actividad B. Estudiemos las propiedades de los líquidos. El agua líquida es indispensable para nuestra vida. Sin agua no se puede vivir. Eso lo recordemos de aquí hasta un millón de años. No solo consumimos para mantenernos hidratados, sino también la utilizamos para muchas actividades. Estudiemos algunas de las propiedades de la agua. Materiales. Vamos a estudiar las propiedades del agua. Más materiales: una botella con agua de cualquier tamaño, un plumón o marcador, un vaso pequeño, una pajilla o un pedazo de manguera. Procedimiento. Observa las esferas que representan las partículas del líquido comparadas con los sólidos y los gases. Están en una forma intermedia. No están unidas, pero tampoco están distantes. Marca con plumón el nivel del agua en la botella. Presiona la botella y visualiza si cambian la forma y el nivel del agua. Número 4. Deja de presionar y observa de nuevo la forma y el nivel. Coloca el vaso sobre una mesa. Introduce la pajilla o manguera en el vaso e intenta bajar agua desde la botella hasta el vaso a través de ella. Número 7. Observa de nuevo si ha cambiado la forma del líquido durante su recorrido y al caer dentro del vaso. Número 8. Trata de obtener conclusiones sobre las propiedades de los líquidos respecto a lo siguiente.
Las partículas de la fase líquida están bien juntas o separadas. Separadas. Su forma es definida o cambia dependiendo de dónde se coloque. Depende de dónde se coloque. El agua se ajusta, tanto a un vaso como a una botella, como digamos a una olla, se ajusta. ¿Son capaces de fluir con facilidad a través de una tubería? Sí. Su volumen es definido o cambia dependiendo de dónde la coloquemos. Su volumen no, es definido. Si es, digamos, un vaso de agua, pongámoslo así, una botella de agua en un vaso, si lo vamos a tratar, tiene que ser en otra botella. No puedes pasar a un vaso porque no va a sobrar, ¿va? No la podemos ajustar. Dice aquí, el aire que respiramos está formado por una mezcla de gases. ¿Cuáles serán estos gases? Vamos a ver cuáles serán. Tenemos aquí que dice, sus componentes principales son el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, neón, helio, entre otros. Estudiemos los comportamientos de los gases. Dice. A pesar de que vivimos rodeados de gases, muy pocas veces nos percatamos de su existencia. Comportamiento. En las siguientes actividades aprenderemos algo sobre hechos. Materiales. Sería una vejiga, no un vejiga, una pajilla, un alfiler u objeto puntiagudo. Procedimiento. ¿De quién estamos hablando hoy? Estamos hablando de los gases. Así que aquí tenemos el dibujo de cómo son las partículas de gas. ¿Cómo están? Bien separadas. Como alguien que ya no se quiere. Uno por un lado y el otro por otro. Procedimiento. Observa cómo se encuentran las esferas que representan las partículas de los gases. Compáralas con los de los sólidos y líquidos. Introduce un extremo de la pajilla o la boquilla de la vejiga. Sujeto bien al contorno con tus dedos y intenta inflar un poco la vejiga a través de la pajilla. Cuando tenga suficiente aire en el interior, hazle un nudo a la boquilla de la vejiga. Uno que preferiblemente se pueda desatar. Presiona un poco la vejiga con tus manos y visualiza si al presionar cambia su forma y su volumen, el espacio que ocupa. Deja de presionar y observa si retornó a su forma y volumen original. Después intenta soltar el nudo de la vejiga si lo logra, explotando con cuidado. Usa algo puntiagudo. Analiza lo que ocurre con el aire cuando éste sale de la vejiga. Sale a una gran presión porque a la vejiga le urge sacar todo ese aire y volver a su forma natural. Trata de obtener las conclusiones sobre las propiedades de los gases respecto a lo siguiente. Primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Las partículas de la fase gaseosa están bien juntas o separadas. Están bien separadas. Su forma es definida o cambia dependiendo de dónde se colocan. La forma depende en dónde se quiere colocar. ¿A qué? ¿Y qué ocurre si se escapan? Las partículas se separan más. Son capaces de fluir con facilidad a través de una tubería. Si se puede, por ejemplo, un spray. O también tenemos el tambo de gas y la cocina en la manguera. Su volumen es definido o cambia dependiendo de dónde se encuentre. Su volumen cambia, pues se puede comprimir. Existe un cuarto estado de agregación de la materia, denominado plasma, que se forma a temperaturas y presiones extremadamente altas, en los que las partículas que componen se desintegran en otras partículas más pequeñas con cargas eléctricas, por lo que adquieren capacidad de conducir la electricidad. El Sol y las estrellas están hechas de plasma. Además, el plasma se forma en los rayos y en el interior de pantallas que usan esta tecnología. ¿Sabías que el agua es fase gaseosa? En fase gaseosa que se encuentra en la atmósfera se le denomina vapor de agua. Y
es la responsable de la humedad ambiental? Vamos a ver. Leamos. La materia puede experimentar cambios en los estados de agregación en que se encuentran, como cuando te comes rápido un sorbete y se derrite. Responde a las siguientes preguntas de nuestros amigos para conocer otros cambios que ocurren en el entorno. Si deseas convertir agua líquida en hielo, ¿qué tienes que hacer? Meter el agua en un refrigerador dejándose por varias horas. Número 2. Y si quieres convertir el agua líquida en gas, es decir, en vapor de agua, ¿qué tienes que hacer? Debo calentar esa agua a temperatura máxima. Calentar. ¿Es posible volver a obtener agua líquida a partir del hielo? Y si lo es, ¿cómo se logra? Repitiendo la pregunta, ¿es posible volver a obtener agua líquida a partir del hielo? Y si lo es, ¿cómo es? Solo debo sacar del refrigerador y el ambiente la derrite a paso lento. El sol a paso medio y y si uso la cocina, en minutos el hielo se vuelve agua. Continuamos. ¿Es posible volver a obtener agua líquida a partir del vapor de agua? Y si lo es, ¿cómo se logra? A medida que el vapor de agua se eleva en el aire fresco de la atmósfera, hace que se condense en agua líquida, creando nubes y vuelva en forma de lluvia. Continuamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre con las pastillas aromatizantes ambientales o con las bolitas de naftalina? ¿Será que realmente desaparecen o se convierten en algo más? Lo que pasa es que están hechas de un elemento que al estar en contacto con la temperatura ambiente se disuelve hasta perder la forma. Ponemos, digamos, una pastilla en el baño, esta se va deshaciendo, pero a la vez va dejando un aroma. Continuamos. Para que la materia cambie de estado de agregación debe haber un flujo de energía, lo cual implica que la temperatura debe aumentar o disminuir. Con tu experiencia de observar los cambios que ocurren en tu entorno, trata de responder qué cambio ocurre al hacer lo siguiente. Si se incrementa la temperatura de un sólido, se calienta o se quema. Algunos se hacen líquidos. Estamos hablando, como damos el caso de los metales. A cierta temperatura, el metal se vuelve una fase líquida para darle forma a un nuevo. Un líquido, si le aumentamos la temperatura, se calienta y se evapora, se hace humo. Si se disminuye la temperatura de un gas, se hace líquido, como lo que pasa en nuestra atmósfera. Si disminuye la temperatura de un líquido, se congela. A estos cambios que hemos estudiado se les denominan cambios de fase o cambios de estado de agregación. Cada uno de ellos tiene un nombre específico, como se muestra en la siguiente figura. Veamos esta figura. Y tenemos sólido, solidificación pasa al líquido. Vamos, pues, el líquido si se le baja la temperatura se pone sólido. Pero si al sólido le aumentamos la temperatura, se hace líquido. El líquido se evapora con lo caliente, pero este al bajarle la temperatura se vuelve líquido. Tenemos el sólido. Sublimación, es que este proceso casi no se utiliza. Si se le aumenta la temperatura al sólido, se vuelve gas. Pero si se le baja la temperatura al sólido demasiado baja, se vuelve nieve, como en los casos en los lugares donde tienen las cuatro estaciones, que caen pedacitos de hielo. Se dicen que cuando las nubes están bien altas es cuando cae granizo, pedacitos de hielo.
La evaporación ocurre cuando el agua de una superficie se puede convertir en un gas, como cuando secas tu ropa al aire libre. Si cuentas con los recursos informáticos, puedes utilizar un simulador que te ayude a escribir el comportamiento de las partículas de los tres estados de agregación fundamentales de los materiales. Comunicación. Practiquemos lo aprendido de los estados de agregación. Bueno, aquí tenemos una sabrosa, parece una charamusca. Esto parece una minuta. Con lo que hemos aprendido de los estados de agregación de la materia, presentaremos los siguientes resultados. Materiales: empleo de cartulina o de papel bond, plumones de colores, plastilina o semillas opcional, frutas frutas de temporada, azúcar, bolsa plástica pequeña o vasos de plástico pequeños. Procedimiento: elabora un cartel representando las partículas en los tres estados de agregación. Puedes dibujar las partículas o representar con bolitas de plastilina. Comenta cuáles son las propiedades de cada estado de agregación. Explica qué es lo que se necesita para cambiar de un estado de agregación al otro, y también la manera de revertir estos cambios. Eso es lo que vimos en la actividad pasada. No olvides citar algunos ejemplos. Con las frutas de temporada elabora unas ricas charamuscas. ¡Wow! O paletas. Muestra a tus compañeros los productos que elaboraste. Explica el procedimiento que seguiste y los cambios de la fase explicado. También puedes llevar una vejiga inflada. Explica cuál es el comportamiento del aire cuando están dentro de la vejiga y cuando se libera. ¿Qué aprendimos? Las partículas que conforman los materiales se encuentran en constante mm, movimiento e interacción. Los sólidos tienen forma y volúmenes definidos y sus partículas tienen poco movimiento. En los líquidos el movimiento es intermedio y solo tienen un volumen definido, o los gases no tienen volumen o forma definida. Sus partículas tienen mayor movimiento. Si se incrementa la temperatura, el movimiento de las partículas aumenta. Los cambios de temperatura pueden provocar cambios en el estado de agregación. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.